En esta ocasión vamos a resolver el problema 79 del libro de elementos de máquinas de Decker. Lo que tenemos que hacer siempre es leer muy bien el enunciado. ¿Por qué? Porque esto nos evitará de que nos vayamos a olvidar algún dato muy importante, además de que lleguemos a un resultado erróneo. Debemos tener también a la mano nuestro libro para así poder entender de una mejor manera todas las fórmulas, tablas y figuras que se vayan a utilizar. El enunciado nos dice que tenemos la tapa de un cilindro de una bomba de pistón, unidas por 6 espárragos roscados. Pues mi nombre es Franz y vamos a resolverlo. Para empezar este ejercicio lo que vamos a hacer es sacarle los datos más importantes. Tenemos una presión de 40 bar, el material del tornillo es 8.8 y una relación acortamiento-alargamiento de 0,6. Una vez con estos datos vamos a resolver el punto número 1, que básicamente me está pidiendo la elección aproximada de la rosca, tomando en cuenta la condición para un caso dinámico de 0,3 por sigma s. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la tabla 32 de Decker con el material. De esta tabla vamos a sacar tanto sigma B como sigma S. Este sigma B corresponde a ser la resistencia mínima a la tracción y sigma S límite de restricción. Con estos dos datos vamos a pasar a calcular lo que es la fuerza axial de servicio. Para ello necesitamos el dato de la presión con la presión que está actuando en mi sistema. Nosotros sabemos que la presión no es más que fuerza sobre área. Esa fuerza va a llegar a ser la fuerza total que va a actuar sobre mi conjunto de elementos roscados, donde vamos a anotar primero la presión en forma de 40 por 10 a la quinta en pascales. Eso sería igual a 4 newtons sobre milímetro cuadrado. Con ello también vamos a utilizar lo que es el diámetro de 200 para encontrar la sección transversal donde va a actuar esta presión. Haciendo cálculos sale 31.415,93 milímetros al cuadrado. Con estos datos tenemos que reemplazar simplemente en la fórmula y calcular la fuerza total. Haciendo cálculos sale 125.663,71 newtons. Con ello pues pasamos a calcular lo que es la fuerza de servicio, que no es más que la división de la fuerza total entre el número de tornillos, que en nuestro caso es 6. Calculando sale 20.943,95 newtons. Con este dato muy importante vamos a pasar a lo que es la elección de la rosca. En este caso lo que vamos a hacer nosotros es tomar la condición que nos está dando en el problema. Además vamos a anotar primero la fórmula de la tensión de tracción, que viene de esta manera. Ojo que de esta fórmula solo vamos a utilizar una parte de la fórmula, ¿no? Simplemente de esta vamos a despejar lo que es A sub K, considerando que este A sub K que vamos a encontrar es un dato tentativo. Haciendo ese despeje nos sale que A sub K es 109,08. Una vez con este dato muy importante vamos a pasar a usar la tabla 30 de Decker. En esta tabla lo que tengo que hacer es buscar en la columna de A sub K el dato que he encontrado. No voy a encontrar el mismo dato, lo que se hace es tomar el inmediato superior, que correspondería a ser 144. Con este dato pues simplemente voy a anotar todos los datos que me vayan a servir, que en este caso todos esos datos corresponderían a ser a una rosca M16. Y esta ya pasaría a ser una respuesta del enunciado. Una vez con ello vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2 me está pidiendo básicamente que calcule la fuerza de tensión previa para un valor medio de sigma AN. Con ello vamos a calcular la tensión de apriete, que es sigma AN. ¿Cómo calculo esto? Utilizo la figura 107 de Decker. Para entrar a esta figura necesito el diámetro nominal. En nuestro caso el diámetro nominal correspondería a ser 16. Con esto vamos a hacer una pequeña intersección con las dos curvas que nos presenta esta gráfica. ¿Por qué con las dos curvas? ¿Por qué? Porque me está pidiendo un valor medio. Tomando en cuenta esto, tengo dos valores, que son 250 y 150 newtons sobre milímetro cuadrado. Con estos dos valores lo que voy a hacer es simplemente sacarle la media. Una vez haciendo cálculos, me sale 200 newtons sobre milímetro cuadrado. Una vez que he hecho estos cálculos, anoto la fórmula de la fuerza de tensión previa. Haciendo cálculos me sale 28.800 newtons. Con esto ya habría dado respuesta a lo que me está pidiendo en el punto número 2. Una vez calculado esto, vamos a pasar al punto número 3, que me está pidiendo, bueno, en este caso me está pidiendo que haga la comprobación del límite de tensión. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es encontrar primero lo que es la fórmula. Voy a anotar la fórmula, lo que es del límite de tensión. Una vez que he anotado esta fórmula, simplemente
voy a pasar a calcular el único dato que no tengo, que sería la fuerza diferencial. Anoto la fórmula de la fuerza diferencial, que no es muy complicada, está en base a la fuerza axial de servicio. También tiene que entrar lo que es el coeficiente de alargamiento o acortamiento. Haciendo cálculos y reemplazando me sale 7854 newtons. Una vez que he calculado este dato, ya pasaría a lo que es simplemente reemplazar en la fórmula que ya había anotado anteriormente, que es para calcular el límite de tensión. Reemplazando y calculando me sale que mi límite de tensión es 27,27 newtons sobre milímetro cuadrado. Una vez que he calculado esto, simplemente paso a calcular lo que es el límite de tensión admisible, con la condición que me está dando el problema. Entonces, simplemente de acá lo que no tengo es sigma AG, que es la resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga es una fórmula. La fórmula viene expresada de la siguiente manera. Todo lo que está en esa fórmula no la conozco. Lo que puedo hacer es primero calcular el límite de la resistencia, que es sigma A. Para ello voy a utilizar este dato de mi tabla, que es la relación diámetro sobre radio, que para mi caso va a ser 55. Con este dato lo que voy a hacer es utilizar la figura 111 del libro de elementos de máquinas de Decker. En esta figura tengo que tomar en cuenta que voy a entrar con esa relación diámetro radio, y entre esas muchas curvas que se encuentran en esta gráfica tengo que buscar el que corresponde al material de mi tornillo, que en este caso es 8.8. Haciendo la intersección con esa curva voy a encontrar un valor que aproximadamente me sale 88 newtons sobre milímetro cuadrado. Ese sería nuestra límite de resistencia. Una vez que tengo esto, voy a pasar a calcular lo que son los factores. Esos dos factores se llaman factores de fabricación y factor de la tuerca. Tomando en cuenta todo eso, voy a utilizar la tabla 34 de Decker. En esta tabla, según las condiciones de mi enunciado y del sistema, voy a utilizar un K1 para una fabricación de cortado laminada de 1, y K2 también va a ser 1 para una tuerca de presión. Con esos dos datos ya anotados, pues simplemente voy a reemplazar y calcular el límite de tensión admisible. Entonces, una vez que he calculado esto, pues lo que tengo que hacer es hacer una simple comparación. Comparar entre el límite de tensión y el límite de tensión admisible. Obviamente, el límite de tensión tendría que ser menor al admisible. Entonces, una vez que he hecho la comparación, yo veo que los resultados cumplen la condición. Entonces veo que esto está bien, ¿no? Entonces pasamos al punto número 4. En el punto número 4 lo que me está pidiendo es encontrar lo que es la tensión de tracción en la sección del tornillo. Entonces anotamos primero la fórmula. Lo primero que notamos que no tenemos es la fuerza máxima. Esa fuerza máxima, la fórmula no es muy difícil, simplemente es la sumatoria de la fuerza de tensión previa más la fuerza diferencial, que me sale 36.654 newtons. Una vez de eso, vamos a utilizar otra vez la tabla 30 y la tabla 32. ¿Qué voy a sacar de esas dos tablas? A sub S, que es la sección de los flancos, y sigma S, que es el límite de estricción. Una vez que tengo esos dos datos, pues lo que tengo que hacer ahora es simplemente reemplazar en la fórmula que ya había anotado, y me quedaría de la siguiente manera. Haciendo los cálculos correspondientes, me sale que la tensión de tracción en la sección de tracción es 233,43 y su admisible es 512. Cumple las condiciones, no se está pasando, entonces como resultado, como respuesta, pongo que cumple. Entonces ya habría respondido ese punto. Pasamos al punto número 5. Para la solución de este punto voy a en el enunciado simplemente me está pidiendo que llegue a esa fórmula, no simplemente que compruebe que mi fuerza mínima, Fk es fuerza mínima por si acaso, sea mayor a la relación 0.4 por la fuerza de tensión previa. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la fuerza mínima. La fuerza mínima también, la fórmula no es muy complicada, es una restita, entonces haciendo las operaciones matemáticas me sale 15.710,05 newtons. Con ello también vamos a calcular la otra relación, 0.4 de la fuerza de tensión previa. Haciendo operaciones sale 11.520. Recordamos que en el enunciado me está pidiendo que esto que la fuerza mínima tiene que ser mayor a esa relación. Comparando me sale que cumple lo que me está pidiendo el enunciado, ¿no? En este caso, entonces vamos a pasar al punto número 6. Para la solución del punto número 6, lo que me está pidiendo es calcular una
o sea, elegir un nuevo tornillo para la fuerza máxima. Entonces, para esta fuerza máxima tengo que utilizar esta fórmula, haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho a un inicio, solo que en este caso vamos a despejar A sub S, haciendo ese despeje con los datos que ya tenemos, según la calculadora sale 71,59. Con ese dato vamos a ir a la tabla 30, es el mismo procedimiento que hemos hecho a un inicio, simplemente que ahora estamos utilizando A sub S. Con ese A sub S voy a buscar en la columna de A sub S, obviamente no voy a encontrar ese mismo valor, lo que se hace es tomar el inmediato superior, el inmediato superior sería 84,3. Entonces ese valor me sale que mi nuevo tornillo va a ser un M12. Con este nuevo dato voy a volver a calcular la fuerza máxima, pero esta fuerza máxima la voy a calcular de la fórmula que hemos utilizado anteriormente. Entonces, despejando el admisible y A sub S, me llegaría a ser 43.161,6 newtons. ¿Para qué me va a servir esto? Para calcular la fuerza de tensión previa. Esta fuerza la vamos a calcular de la fórmula de la fuerza máxima. Despejando y calculando sale que mi nueva tensión previa es 35.307,6 newtons. ¿Para qué? Para calcular el par de apriete para esta condición que me está pidiendo el enunciado. La fórmula de la tensión de apriete o el par de apriete es de la siguiente manera. Los datos que no conozco de ahí son, podemos empezar por el diámetro medio. Ese diámetro medio es simplemente la media de D sub pi más D sub A. Entonces, según las condiciones que me está dando el libro, es que el D sub A es 1.5 del diámetro nominal. Haciendo cálculos sale 18 milímetros. También en el libro o en el enunciado nos está dando la condición de que utilicemos la tabla 33 y vamos a utilizar esa tabla. Entonces, en esta tabla lo que tengo que hacer es primero buscar el diámetro nominal de mi rosca, que en este caso es 12. Y para el agujero pasante pues puedo elegir entre fino, medio y vasto, pero en el enunciado me dice que utiliza el medio. Entonces, una vez que tengo esos dos datos, encuentro que D sub pi para mí va a ser 14. Entonces, anoto este dato y lo que voy a hacer ahora es simplemente reemplazar en la fórmula que había anotado anteriormente y calcular el D sub m. Este D sub m que es el diámetro medio del círculo de la cabeza. Entonces me sale 16 milímetros. Con este dato también tengo que ir otra vez a mi tabla 30 y de ahí sacar este P que es el paso, además de sub 2 que es el diámetro en los flancos. Dos datos importantes que me van a servir. Entonces, finalmente agarro la fórmula que ya había anotado del par de apriete, reemplazo todo lo que he calculado, recordando que ese μ es el coeficiente de fricción que según el libro me recomienda que utilice 0.2. Entonces, haciendo cálculos me sale que mi par de apriete es 104.732,93 newton milímetro. Entonces, con eso ya tendríamos una respuesta del libro, pero además en el enunciado me está pidiendo que calcule el límite de tensión, pero este límite de tensión tiene que ser con los nuevos datos que he calculado. Entonces anoto la fórmula. Básicamente es hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Lo único que estaría cambiando en esta fórmula sería el nuevo A sub K, que sería 76,3. Entonces sale 51,47. Vamos a utilizar la misma figura 111 y de ahí con el nuevo dato de D sobre R de 47 encontramos un sigma A de 95 newton sobre milímetro cuadrado. Volvemos a utilizar la tabla 34, de acá vamos a sacar K sub 1 y K sub 2. Vamos a tomar los mismos valores que hemos tomado anteriormente. Entonces, reemplazando y calculando y comparando, nos sale que 51,47 es menor que 66,5. Entonces con ello habríamos terminado de resolver y también decimos que cumple las condiciones y con esto habríamos terminado el ejercicio. Así todo sería.